Muy buenos días, compañeros, maestra. Mi nombre es Ailina Alexiane Talango Navarro y el día de hoy, en la clase de Derecho y Código Fiscal, vamos a iniciar con el título tercero del Código Fiscal de la Federación, con las facultades de las autoridades fiscales. Con el capítulo 1 vamos a iniciar desde el artículo 33 al artículo 51. Mi equipo está conformado por Suárez Gala Mailer Abril, por Olivares Martínez Isaac, Del Ángel Cut Pedro, por Kepno Ingrid y Talango Navarro Ailín, su servidora. Bien, ahora les voy a explicar de manera sencilla el artículo 33, 33A y el 33B. Con el artículo 33, pues este artículo habla de lo que hacen las autoridades fiscales como el SAT para ayudarnos a que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales. Y estas estarán a los siguientes puntos. La asesoría gratuita, que si yo no sé cómo hacer mi declaración, puedo acudir al SAT y pedir orientación sin que me cobren. El otro son los programas de prevención, que como cuando el SAT manda recordatorios por correo o mensaje o en el buzón tributario para evitar que olvidemos pagar o que algo que se nos haya pasado en nuestra declaración y podamos corregirlo. El otro es generar la clave de RFC cuando sea necesario. Si alguien, por ejemplo, abre un pequeño negocio o un negocio de comida y necesita facturar, el SAT le genera obviamente su RFC para que pueda trabajar de forma legalmente y presentar sus declaraciones. El otro es el promover el cumplimiento fiscal, pues este es cuando dan las facilidades para corregir esos errores que se presentaron en la declaración sin que caigan las multas fuertes. Y pues el artículo 33 básicamente trata de que nos proporcionan las autoridades fiscales ese apoyo para que nosotros podamos cumplir con nuestras obligaciones. Ahora con el artículo 33A, este artículo ya habla de procedimientos y plazos. Este dice que los contribuyentes tienen 6 días para acudir a la autoridad, o sea, al SAT, para ir y presentar sus declaraciones. Y también la autoridad fiscal como el SAT tienen esos mismos 6 días para poder responder después de integrar el expediente. Y este procedimiento es muy importante porque no sustituye ni detiene los plazos de defensa que se hayan presentado. Es como, por ejemplo, como cuando en la escuela te dan otra oportunidad, otro chance de que expliques por qué no entregaste esa tarea, pero eso no quita que te sigan corrigiendo o se hayan quitado las fechas de entrega oficiales. Y pues lo más importante es que la autoridad fiscal, o sea, el SAT no lo puede impugnar, o sea que no va a haber una pelea fiscal. Entonces, básicamente este artículo de procedimientos y plazos, pues nos regula o nos dice cuáles son los tiempos claros para responder tanto de nuestra parte como de las autoridades fiscales. Ahora con el artículo 33B que nos habla sobre, este es un poco más llamativo porque habla sobre los sorteos fiscales que realiza el SAT, la Lotería Fiscal. El SAT organiza todos los sorteos fiscales. Por ejemplo, cuando llega la temporada navideña y compras algún regalo, una televisión, un celular, lo que sea, y lo pagas con tu tarjeta de crédito o débito, obvio te dan un voucher, o sea, un ticket, para que puedas participar en el sorteo del Buen Fin o el sorteo que el SAT realiza en diciembre. Y en caso de que tú ganes, pues obviamente hay reglas. Dice que no participan quienes tengan actividades empresariales, o sea, como empresas. Y dice que si ganas el premio, que que te puede ser usado para pagar los impuestos, o sea, no te devuelven el dinero en efectivo como tal. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fija el monto máximo de estos premios. Y todos estos sorteos deben cumplir con la ley de juegos y sorteos. Pues básicamente el resumen de estos tres artículos del 33 pues tienen un mismo objetivo,
que es que las personas cumplan con sus obligaciones fiscales, ya sea apoyándonos o estableciendo los plazos, los procedimientos, incluso motivándonos de esta manera de sorteo de la lotería fiscal, para que así pues motiven al contribuyente a pedir factura y que hagan todo este procedimiento por medio de las autoridades fiscales. Ahora vamos a ver los artículos 34 y 35, que esto nos hablan sobre las consultas y criterios fiscales. En el artículo 34 nos habla de que las autoridades fiscales solo contestan consultas sobre situaciones reales y concretas. Básicamente, o sea, por ejemplo, si yo quiero abrir una panadería, pero yo no sé si debo pagar IVA en ciertos productos, esta duda o esta consulta lo tengo que ver con el SAT. Pero la consulta tiene que ser sobre situaciones, como dice, reales y concretas, o sea, que no sean inventadas. Y para que la respuesta del SAT sea válida, se debe cumplir con ciertas condiciones, que no dice que se incluyen antecedentes completos, que yo dé toda la información. Lo otro es que los hechos no cambian después de esta consulta y se hace antes de que me revise fiscalmente. Y no obliga al SAT a responder si la información no coincide con la realidad o por si la ley cambia. Otros puntos importantes es que la respuesta del SAT no es obligatoria para los particulares. El SAT debe contestar en máximo 3 meses y en pocas palabras, pues ese artículo regula cómo podemos consultar estas dudas reales al SAT o otra autoridad fiscal y en qué condiciones estos nos van a contestar. Ahora con el artículo 35 nos habla sobre los criterios fiscales. Dice que los funcionarios fiscales pueden dar a conocer criterios a las dependencias, es decir, estas formas de interpretar la ley. Pero estos criterios no generan obligaciones para los contribuyentes. O sea, quiere decir que imagínense que en la escuela llega un coordinador académico y manda una recomendación a los maestros de cómo deben calificar un examen. Obviamente esta recomendación es una guía, pero no quiere decir que obliga a los maestros a que califiquen de esta forma. Esto pasa lo mismo aquí, que los criterios fiscales que emiten los funcionarios sirven como guía para otras dependencias, pero no los obligan directamente. Y solo producen efectos cuando se publican de manera oficial en el diario oficial de la Federación, porque ahí ya se vuelven oficiales y ya todos podemos conocerlo. Pues este artículo del 35 nos da una claridad de sobre cómo interpretar las leyes fiscales y cuando ya son publicados en el diario oficial de la Federación, porque ya son de manera oficial. Ahora pasamos con el artículo 36 y 36 bis. Con el artículo 36, que son las resoluciones administrativas, este artículo nos dice cómo funcionan las resoluciones que emite la autoridad fiscal. Favorables al particular. Cuando una resolución es favorable al contribuyente, o sea, nos beneficia, solo el tribunal puede modificarla, no la autoridad directamente. Es como si en la escuela un maestro ya te puso 10 en el examen y pues solo la dirección podría cambiarlo, no el mismo maestro, en algunos casos. El otro dice que las autoridades pueden revisar resoluciones no favorables. Este es que si encuentran errores pueden corregirlas para beneficiar al contribuyente. Por ejemplo, si un maestro te bajó puntos por error, pero la dirección o la coordinación lo revisa y ve que el maestro estaba mal, pues te devuelven esos puntos. Y pues esas revisiones solo proceden cuando no contravino la ley, no hubo medios de defensa y no ha prescrito el crédito fiscal. Y también cuando estas revisiones no son impugnables, o sea que no se pueden pelear legalmente. Ahora con el artículo 36 bis, que son las resoluciones favorables, que son más específicos, dice que tienen un efecto en el ejercicio fiscal en que se otorga o en el anterior si se pidieron antes y la autoridad responde dentro de los 3 meses posteriores al cierre.
Por ejemplo, si pido permiso especial en la escuela para no presentar examen en diciembre, pero me lo autorizan hasta enero, ese permiso todavía aplica para diciembre porque la pedí a tiempo. También dice que al terminar el ejercicio puedo volver a solicitar ese mismo permiso, esa resolución sobre el mismo caso, pero hay situaciones donde no aplica, que nos dice que son las prórrogas de pago en parcialidades, las garantías de interés fiscal, las deducciones de inversiones o activos fijos y las autorizaciones específicas como el artículo 59 de la ley del ICR. Pues en resumen, este artículo del 36 bis pone las reglas para que estas resoluciones que son favorables, que nos benefician, pues tengan un alcance claro, pero que también limita en casos que no se puedan usar. Y ahora con el artículo 37, pues este nos habla de los plazos de resolución que tiene la autoridad fiscal para contestar nuestras dudas, nuestras consultas sobre o peticiones. Pues nos dice que la autoridad debe de responder en máximo de 3 meses o resolver estas peticiones. Por ejemplo, si yo le pido al SAT una autorización en enero, pues ellos tienen hasta abril para darme esa respuesta. Y obviamente si no contestan, aplica directamente una negativa, o sea que se entiende que me hayan dicho que no. Por ejemplo, es como cuando pides otra vez un permiso en la escuela y el director nunca te contesta, pues obviamente es un no, pero aún así puedes ir a reclamar a la dirección. O sea, que se puede impugnar en cualquier momento, que se puede pelear o discutir. Luego nos dice que las consultas del artículo 34A, esas tienen un plazo de 8 meses para que la autoridad te responda. Y si la autoridad pide más información, pues el tiempo empieza a contar desde que yo entrego todo lo que me solicitaron, o sea, todo el papeleo. Por ejemplo, si el SAT me pide papeles adicionales en febrero y yo los entrego en marzo, entonces los 3 meses empiezan a correr desde marzo. Y pues básicamente el artículo 37 nos da esa certeza de que la autoridad fiscal tiene un tiempo límite para contestarnos sobre nuestras peticiones o consultas, desde 3 meses en general, 8 meses en las consultas desde el artículo 34A. Y si no contesta, se entiende que es una negativa ficta, o sea que no. Y pues así el contribuyente sabe que no puede quedarse esperando eternamente. Hola, mi nombre es Mayler Abril Suárez Gala y les vengo a hablar acerca de los artículos 38, 39, 40 y 41 del Código Fiscal de la Federación. Vamos a empezar a hablar con que el artículo 38 trata pues de los actos administrativos. Dice que esos deben de constar por escrito, en un documento impreso, digital, señalar autoridad, indicar el lugar, la fecha, el motivo y ostentar una firma. Bueno, pues esto nos dice que estas son notificaciones de gobierno, ¿no? Para dar a conocer una resolución o ya sea una decisión oficial. Esas notificaciones, son, van a ser válidas cuando tengan que cumplir con todos los puntos que les acabo de mencionar. Debe decir por qué es que se está emitiendo, el lugar, la fecha, el qué se resolvió, el por qué, el qué, y también debe de llevar la firma de la persona autorizada. Indicar también a quién se va a dirigir. Bueno, pues en pocas palabras, este artículo nos dice que pues todas las notificaciones de gobierno deben de estar hechas y estructuradas este, de forma correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de llevar una firma válida. También aquí nos recalca que también la firma electrónica, lo que es la firma electrónica, también tiene la misma validez que la firma por escrito. Incluso se imprime en algún documento, ya sea que fue firmado electrónicamente, contiene la misma validez. Y esto, pues, esto garantiza que este documento, no haya sido alterado y sea, pues, como se dice, auténtico, ¿no? Ahora vamos a pasar al artículo 39, que nos dice que el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá
Pues nos dice que se van a emitir estas resoluciones, básicamente con tres facultades que están aquí, que es condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones. Bueno, pues esto aplica cuando haya este, se puedan perdonar o reducir el pago de impuestos, ya sea de manera total o manera parcial. También se puede autorizar para que se paguen en diferentes tipos de plazos, o sea, plazos o en parte, ¿no? Esto se va a aplicar cuando haya afectaciones serias. ¿Qué son afectaciones serias? Por ejemplo, puede ser a unas catástrofes, por así decir, que serían como las plagas, epidemias o situaciones que dañen de cierta manera lo que es la economía, ¿no? De una región o de un sector productivo. De estas reglas se dan sobre cómo administrar y cómo se van a pagar los impuestos, ¿no? La idea es que se le pueda facilitar a lo que es a los contribuyentes, que se puedan incentivar estas actividades económicas, ¿no? Para que se pueda tener un beneficio. En pocas palabras y resumiendo todo lo que acabo de decir, bueno, pues este artículo nos dice que el gobierno también puede apoyar de cierta manera a los contribuyentes que están pasando por situaciones difíciles, se le va a facilitar los trámites para que puedan a la hora de pagar sus impuestos, ¿no? Y se pueda dar esto así beneficios fiscales y también apoyos económicos cuando se requiera, pues. Ahora vamos a pasar al artículo 40. Bueno, pues este artículo nos dice que cuando los contribuyentes responsables, solidarios o terceros no atiendan requerimientos de la autoridad fiscal, esta podrá. Bueno, pues esto nos dice que esta se podrá tener lo que podrá aplicar medidas de apremio que se pueden usar de esta misma autoridad fiscal cuando los contribuyentes o las personas que están relacionadas con ellos se niegan, o sea, se niegan o impiden que la autoridad en este caso haga su trabajo. Estas medidas se pueden aplicar de cierto orden, o sea, se puede pedir apoyo a lo que es una fuerza pública, se le puede imponer una multa, se le van a asegurar bienes o sus negociaciones y se le puede proceder por desobediencia. Bueno, pues resumiendo todo esto quiere decir que la autoridad fiscal puede tomar esas medidas si un contribuyente se niega a como tal a cooperar. Primero, pues se le pide apoyo a la policía, luego se le pone una multa, después se le puede asegurar sus bienes y ya como último, así como último, es que se le puede proceder de manera pues legal por desobediencia. Ahora vamos a pasar al artículo 40. El artículo 40 es el que acabo de explicar, pero también tiene la sección que es 40A, que esta dice que el aseguramiento precuratorio de bienes se aplica cuando se habla de aseguramiento, pues, de precuratorio de bienes o de negocios, o sea, es decir, cuando esta autoridad fiscal puede, como es, retener los bienes de un contribuyente, eh, los bienes o de las personas que están relacionadas con él, ¿no? Para que se puedan cumplir con las obligaciones fiscales. Esto se aplica en ciertos casos en donde, como se ha dicho antes, el contribuyente no coopera o hay un riesgo pues de que se esconda o de que venda o desaparezca, o como por así decir, sus bienes, ¿no? Esos principales puntos se va a aplicar hasta cuándo se puede asegurar, cuándo se va a aplicar, el orden de lo que es el orden del aseguramiento, qué bienes se van a retener primero como tal, ¿no? Y el procedimiento que va a llevar, ¿no? Aquí es cuando la autoridad fiscal va a congelar o el aseguramiento de bienes de una persona o de una empresa. Esto es cuando hay un riesgo de que se cumpla, o sea, no se cumpla, perdón, con sus impuestos. Eh, Primero, pues se va sobre el dinero de los bancos, ya si no, se pasan a bienes como propiedades, o sea, por así decir, autos, obras de arte, etcétera. Bueno, pues aquí esto es para garantizar que el SAT como tal pueda cobrar pues la cantidad que se debe, ¿no? Ahora vamos a pasar al artículo 41, que son las consecuencias por no presentar las declaraciones o avisos fiscales. Esto habla de lo que pasa pues cuando una persona pues está obligada a presentar declaraciones. Estos son avisos o reportes de información de lo que
no lo hace o sea, no lo hace en tiempo en conforme marca la ley. O sea, no presenta sus declaraciones en el tiempo en el que o sea, en el tiempo en el que se marca la ley. Este, ¿Qué autoridad fiscal, qué hace la autoridad fiscal, pues, en estos casos? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues se le pone una multa, un requerimiento. Primero, pues se le va a poner lo como es la multa al contribuyente. Va a haber el cobro de las cantidades provisionales. Ya si no se presentó, pues, si no se presentó como tal la declaración a la autoridad, se puede cobrar un monto, pues, equivalente o por así decir promedio a las últimas declaraciones que él haya presentado. Pues este artículo como tal es que si no se presentan tus declaraciones, tus reportes, el SAT te va a multar. O sea, te va a multar y te va a hacer pagos provisionales, pues basado en lo que has pagado de manera anterior, ¿no? Y ya si tú insistes en lo que es en no cumplir, pues se va a determinar cuál es tu deuda y se va a proceder de manera legal, pues porque por desobediencia, ¿no? Ahora, este artículo 41 tiene una sección chiquitita que es el 41A, ¿no? Que pues nos va a hablar acerca de las autoridades fiscales, o sea, el SAT. Bueno, pues esto se le puede pedir a los contribuyentes, se les puede solicitar, por así decirlo, que son pues los salarios o incluso terceros, información extra o algunos documentos adicionales. Esto se hace para que se pueda aclarar tus pagos, o sea, por ejemplo, ya sean definitivos, anuales o así como las declaraciones complementarias o algunos avisos de compensación. Bueno, pues esto en resumen dice que el SAT te puede pedir tus datos adicionales para aclarar tus declaraciones, pero tienes un límite de tiempo para hacerlo y también tienes un plazo para responder. En, es, en caso de que pues tienes este plazo para responder, pero que si no respondes no es necesariamente que te vayan a estar auditando como tal. Bueno, pues este es Mi nombre es Pedro del Ángel y yo les voy a hablar sobre el artículo 42, el cual nos dice que las autoridades fiscales tienen el derecho de revisar y verificar en diferentes personas, contribuyentes, sus asesores, instituciones fiscales, que estos estén cumpliendo con las leyes fiscales y aduaneras. Esto incluye revisar si han pagado todos sus impuestos, detectar si hay impuestos no pagados, investigar posibles delitos relacionados con esto, compartir información con otras autoridades. En resumen, las autoridades pueden investigar y actuar y asegurarse de que todos estos cumplan sus obligaciones legales. El artículo 42A nos habla de que estas autoridades pueden pedir a los contribuyentes ciertos datos, informes o documentos. Esto les ayuda a planear y organizar futuras revisiones. Pueden pedir información sin necesidad de seguir todos los pasos legales del artículo 48 de este código. No se considera que ya hay una revisión formal, sin embargo, pueden iniciar una cuando lo vean necesario. El artículo 42b habla de que estas autoridades revisan a un contribuyente, pueden llegar a la conclusión de que ciertos actos legales fueron simulados, es decir, que se hicieron de mentira. Pero esto solo aplica en ciertas condiciones. La contabilidad debe explicar ciertamente por qué se considera que hay o hubo una simulación. Esta conclusión debe estar registrada en la nómina final del contribuyente y solo se puede aplicar esta medida cuando las operaciones se hacen entre personas o empresas. El artículo 43 nos habla de que estas autoridades deciden hacer una visita o revisar a un contribuyente. Deben tener una orden que cumpla los requisitos del artículo 38 de este código. Esta debe incluir el lugar o lugares donde se hará la visita. No hay problema si después se agregan más lugares. El nombre de la persona que harán la visita. Según el artículo 44 de este código, la orden debe tener impreso el nombre de la persona que será visitada. Sin embargo, hay una excepción. Si la visita es para verificar temas de comercio exterior y no se conoce el nombre del visitado, la orden debe tener otros datos que permitan identificarlo, como puede ser su dirección, su actividad, etc.
El artículo 44 nos habla de que en casos de visitas en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados y responsables solidarios y terceros estarán a lo siguiente: el lugar de visita, la revisión se hace en un lugar indicado antes de la visita. Si no está el contribuyente, se deja un citatorio para que se presente al día siguiente en las oficinas. Si no se presenta, la visita se realiza con quien está en el lugar. Cuando hay un cambio de domicilio, el contribuyente se cambia de domicilio después del citatorio. La visita puede hacerse en el nuevo y en el anterior sin necesidad de una nueva orden. Mismo artículo, el aseguramiento de documentación de bienes. Si hay riesgo de que el contribuyente se ausente o esconda información, los visitadores pueden asegurar la contabilidad. También pueden asegurar bienes o mercancías. Identificación y testigos. Los visitadores deben identificar y pedir que se nombren 2 testigos. Si no se nombran o no se aceptan, los visitadores los designarán. Si los testigos se van o no quieren seguir, deberán ser reemplazados. El artículo 45 nos habla de que cuando las autoridades fiscales hacen una visita al domicilio fiscal de la persona o empresa, el contribuyente está obligado a colaborar con lo siguiente: permitir el acceso a lugares donde se van a revisar, tener disponible la contabilidad y documentos fiscales. Los visitadores pueden sacar copia de estos documentos. También pueden permitir la revisión de bienes, como cuentas bancarias y cualquier medida de almacenamiento. Si la contabilidad es electrónica, el contribuyente debe facilitar el equipo de cómputo y el personal que lo opera. También debe entregar los archivos electrónicos que contengan. Sobre las actas, si los visitadores obtienen copias certificadas de la contabilidad, deben levantar un acta parcial que cumpla con los requisitos del artículo 46 de este código. Con esa acta, la visita puede terminar en el domicilio, pero la revisión puede continuar en las oficinas fiscales. Mi nombre es Ingrid del Carmen Kepno y yo les voy a hablar sobre el artículo 46, que habla sobre las reglas de la visita en el domicilio fiscal. El primer punto de este apartado tenemos las actas. En las actas, en cada visita se levanta un acta en donde se van a registrar los hechos y las omisiones. Como segundo punto, las visitas en varios lugares. Estos se hacen actas parciales que se agregan al acta final, como si fuera una carpeta de evidencia, por así decirlo. El aseguramiento. Los visitadores pueden sellar o marcar documentos, bienes o inmobiliarios relacionados con la contabilidad. Esto con el fin de que no vaya a pasar algún incidente, que se pierda, lo terminen sacando a último momento, entre otras cosas, ¿no? El acta final. Después de que sea levantada, no puede haber actas complementarias sin una nueva orden de visita. O sea, una vez que demos el acta final, ya no hay manera de que nosotros hagamos otra acta que sea complementaria para esto. Como bien dije, es como una carpeta de evidencias. El lugar de levantamiento. Si no se puede continuar en el domicilio fiscal, las actas pueden levantarse en las oficinas de la autoridad, notificándoselo al visitante, pero simplemente deben de ser en las oficinas de la autoridad, no en otro lugar. La ausencia o negativa del visitado. Si no está presente, se deja un citatorio. Si no acude al citatorio, el acta se levanta con los presentes. La falta de firma no invalida el acta. O sea, si no firma, no va, no pasa nada. El acta sigue siendo válida. La integración. Los actos parciales siempre forman parte del acta final. Y las irregularidades, si afectan la legalidad, la autoridad puede reponer el procedimiento una sola vez desde donde ocurrió la violación. Tenemos el artículo 46A. La autoridad debe concluir la visita o revisión de contabilidad en máximo 12 meses de la notificación, salvo algunas excepciones.
Aquí tenemos que los contribuyentes del sistema financiero a los que aplique el régimen del título 2, capítulo 6 de la ley del ISR, el plazo es de 18 meses. Los contribuyentes con solicitud de información internacional, verificación de obligaciones, verificaciones de la ley del ISR o verificaciones de origen a un plazo de 2 años. Y vamos a mencionar las causas de la suspensión del plazo. Puede ser por huelga, desde que inicia hasta que termine, por fallecimiento, hasta designar un representante legal, cambio de domicilio sin aviso o no localizado hasta ser localizado, y no atender requerimientos, desde el vencimiento hasta contestar. Esto tiene máximo 6 meses por requerimiento hasta un tope de 1 año. Reposición del procedimiento. Esta puede ser una suspensión de 2 meses, por caso fortuito o fuerza mayor. Esto es hasta que desaparezca o sea publicado en DOF y SAT. Y opinión del órgano colegiado. Esta es una suspensión hasta de 2 meses. El artículo 47 nos dice que la visita debe continuar anticipadamente si el contribuyente está obligado o apto para dictaminar sus estados financieros, salvo a que el dictamen sea insuficiente, extemporáneo o tenga abstención u opinión negativa o salvedades fiscales. En el artículo 48 nos menciona que cuando la autoridad solicite información de documentos o contabilidad fuera de una visita domiciliaria, se aplicarán ciertas reglas específicas. Las vamos a mencionar. Los plazos de defensa. Estos son de 20 días para desvirtuar o corregir. Más de 15 días solamente si se solicita una prórroga. El consentimiento táctico. Si no se presentan pruebas, los hechos se consideran ciertos. O sea, si nosotros decimos que algo está mal o que eso no pasó de esa manera, necesitamos llevar una prueba que corrobore que lo que estamos diciendo es verídico. Entonces, si nosotros no llevamos una prueba, los hechos van a ser considerados como ciertos, aun y no lo sean. Los casos especiales tienen un plazo de 2 meses que es ampliable a 1 mes. Los procedimientos de solicitud y oficio de observaciones. Como primer punto tenemos la notificación. Este se hace al contribuyente conforme al artículo 134. La solicitud. Este indica el lugar, el plazo para entregar informes y documentos. Y la entrega. El contribuyente o su responsable deben proporcionar lo requerido. Los documentos que nosotros le pidamos son lo que deben de llevar. El oficio de observaciones. Con observaciones. La autoridad señala hechos u omisiones detectados y sin observaciones se notifica la conclusión de la revisión. Es decir, que no pasó nada y simplemente no hay ninguna observación y ahí se concluye toda revisión. Luego tenemos la corrección fiscal. El contribuyente puede corregir la situación fiscal dentro del plazo del oficio. Si no se corrige ni desvirtúa, la autoridad emitirá resolución con las contribuciones omitidas. Por último punto, tengo el 48A, en donde nos dice que cuando la autoridad solicite información o contabilidad, según el artículo 42, fracción 14, fuera de una visita domiciliaria, se aplicarán reglas específicas. Tenemos nuevamente el procedimiento de revisión fiscal. En primer lugar, tenemos la notificación conforme al artículo 134, como ya lo mencionamos, la solicitud es donde indica el lugar y el plazo para entregar la información, y la entrega
que es a cargo del contribuyente o su representante. El oficio de observaciones es donde la autoridad señala hechos o omisiones. En donde no tenemos observaciones se concluye la revisión y el contribuyente puede corregir su situación fiscal dentro de un cierto plazo que se le va a ser otorgado. El plazo de defensa es en 20 días para desvirtuar o corregir. Si no se hacen los hechos, se consideran como aceptados. La resolución de la autoridad. Este es con un máximo de 6 meses con sanciones si aplica. Las suspensiones pueden ser por causas del artículo 46A o medios de defensa. La resolución, si no se emite en plazos, las actuaciones quedan sin efecto. Deben ser señaladas por plazos de impugnación, si no, el plazo se duplica para el contribuyente. La revisión debe concluir en un máximo de 12 meses, a menos de que haya suspensiones. Y como otros puntos a mencionar, tenemos que la información solicitada puede incluir cuentas bancarias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Isaac Olivares, pertenezco al equipo 6 y el día de hoy vamos a hablar acerca del procedimiento de verificación fiscal que contempla los artículos 49, 50 y 51 del Código Fiscal de la Federación. Estos artículos son muy importantes ya que son la base del procedimiento de comprobación fiscal que tiene la autoridad. Regulan cómo la autoridad verifica el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, establece garantías, plazos para el contribuyente y también son el punto de partida para determinar los créditos fiscales y los adeudos omitidos. Bueno, el artículo 49 nos señala de cómo se realiza una visita de verificación. En primer lugar, se menciona que los lugares visitables son el domicilio fiscal del contribuyente, el cual está asentado en la constancia y situación fiscal al momento de dar el alta. También menciona que son los establecimientos, bodegas, oficinas que utiliza el contribuyente y los lugares donde recibe asesoría fiscal. Se da inicio con la entrega de la orden de verificación a un representante o encargado del establecimiento. Como tercer punto, es importante destacar que los visitadores deben identificarse y si no hay testigos, ellos lo designan. El levantamiento del acta, en este punto se deben asentar los hechos o omisiones o incluso si esta no se firma, conserva su validez. Y también se menciona el derecho a la defensa, del cual son 3 días hábiles para desvirtuar irregularidades ante la resolución. Y en caso de que el contribuyente no esté inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, se solicitan datos y podrían aplicar sanciones. El artículo 50 nos habla de la resolución administrativa, el cual contempla un plazo máximo de 6 meses desde el asentamiento del acta. También esta se suspende si hay solicitud a una autoridad extranjera, peritaje o impugnación del contribuyente. En cuestión de caducidad, si no se emite a tiempo, la visita queda sin efectos legales y también se debe indicar el plazo para impugnar. Si no lo hace el contribuyente, tiene el doble de plazo. Por ejemplo, 30 días en lugar de 60. Y la notificación debe ser vía personal o por buzón tributario. En el artículo 51 se nos menciona la determinación de créditos fiscales. Existen 2 casos en el que este aplica. El primer caso es el directo, que es cuando la autoridad detecta un incumplimiento y emite una resolución. Y en el segundo caso, de manera indirecta, se emite un oficio de observaciones al contribuyente. El plazo está mencionado en el artículo 48, fracción sexta, y para desvirtuarlo se emite una resolución definitiva. Bueno, si no se desvirtúa en este caso. Este artículo tiene relación con el artículo 48, 50 y 52, que este último se refiere a las medidas de aseguramiento. Bueno, esto sería todo por esta exposición. Nuestro equipo se despide y les agradece el tiempo y la atención prestada.